Hola, buenas tardes a todos. Soy la doctora Paula Alonso y en esta ocasión vamos a comenzar compartiendo esta primera charla que es de anatomía radiológica cerebral, la primera parte, ya que está desdoblada en dos segmentos debido a la longitud y a la cantidad de los temas. Les voy a dejar en esta diapositiva y en las diapositivas del final de todas las charlas que compartamos en este curso mis datos, ya sea el correo electrónico o la cuenta de Instagram, por donde podrán contactarse conmigo por cualquier duda, inquietud o para compartir casos, etc. En el día de hoy, entonces, vamos a comenzar con la primera parte de anatomía radiológica cerebral. Los objetivos de estas dos charlas iniciales van a ser repasar la anatomía de superficie y la configuración externa cerebral, la anatomía topográfica, la configuración interna cerebral de sustancia gris blanca, las meninges, las internas y ventrículos, el tronco encefálico, los pares craneales, el cerebelo, la vascularización cerebral. Esos son los temas más primordiales y los que encontramos subrayados al final, el hipotálamo, los ganglios de la base, la región celular senos cavernosos y el hipocampo, vamos a mencionarlos solamente en algunas de las descripciones de los otros segmentos, debido a que cada uno de estos temas conllevaría a una clase completa por sí solo. Son temas muy profundos y con mucha descripción anatómica. La idea de estas clases de anatomía es que cuando ustedes terminen de verlas y las repasen, como yo siempre les digo a todos mis alumnos, la anatomía es repetición. Algunas veces hay cosas que las empezamos a incorporar a medida que las utilizamos y no las olvidamos más. Y hay otras cosas que cada tanto tenemos que seguir repasando y siempre es útil, sobre todo cuando uno recién empieza, tener cerca manuales o atlas de anatomía para poder consultar. Hoy en la web existen un montón de páginas donde podemos consultar. Pero es fundamental hablar con propiedad y con reparos anatómicos precisos, porque eso hará que nuestros reportes sean de mayor calidad diagnóstica y obviamente aportar más datos al colega, por ejemplo, previo a una cirugía. Entonces, nosotros tendríamos ante un hallazgo patológico que ser capaces de diferenciar si esta patología se encuentra intra o extraaxial, si está extraaxial, qué estructuras compromete, los huesos, las partes blandas, las meninges, etcétera, si está intraaxial, supra o infratentorial, sustancia gris, sustancia blanca, es superficial, profunda, compromete a los vasos o al parénquima, es intraventricular. Son todas las preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de describir alguna lesión, que podríamos, digamos, responderlas conociendo la anatomía. Para comenzar, vamos a describir la anatomía de superficie o configuración externa cerebral. Y el primer concepto que tenemos que tener en claro es qué diferencia hay entre un surco y una cisura. Señalizado con la flecha roja podemos encontrar la cisura interhemisférica y señalizado con la flecha verde estamos viendo señalizado un surco frontal, el surco frontal superior. Esto que significa que los surcos van a separar dos circunvoluciones y las cisuras separan lóbulos. En este caso, en el corte coronal que estamos viendo en T1 en resonancia magnética, estamos viendo la separación de ambos lóbulos frontales, pero obviamente dependerá el lugar que estemos evaluando. Con respecto a la anatomía de configuración externa, nosotros sabemos que el cerebro está compuesto por dos hemisferios que se localizan como si fuesen espejos, eh, y cada uno va a tener cuatro lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, temporal y occipital, de manera idéntica, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. Con respecto a la cara lateral externa del cerebro, las tres cisuras que tenemos que conocer son la cisura de Rolando, la de Silvio y la cisura parieto-occipital. La cisura de Silvio, señalizadas con las flechas celestes, separa el lóbulo frontal del temporal. En este caso, podemos verlo en los diferentes cortes, sagital, coronal y axial.
La cisura parieto-occipital, como su nombre lo indica, separa el lóbulo parietal del lóbulo occipital, y la cisura de Rolando o surco central separa el lóbulo frontal del parietal, señalizado también con flechas rojas. Con respecto a la configuración externa cerebral, vamos a repartir los aspectos en tres partes. Vamos a evaluar la cara lateral o externa del cerebro, la cara medial o interna y la cara basal o inferior. Para comenzar con la cara externa, vamos a empezar por el lóbulo frontal y vamos a decir que el lóbulo frontal está conformado por la circunvolución frontal superior, media e inferior, que están señalizadas con las tres flechas roja, verde y celeste respectivamente, y estas se separan por los surcos, el surco frontal superior y el surco frontal inferior. El primer surco horizontal que encontramos es el superior, el segundo horizontal es el inferior. Y el primer surco vertical es el surco precentral, que va a dividir a estas tres circunvoluciones frontales del giro precentral. Por detrás del giro precentral encontramos a la cisura de Silvio o surco central. En estas imágenes tenemos el corte axial a la izquierda, señalizando con las tres flechas los surcos frontal superior, medio e inferior, con las flechas roja, verde y celeste respectivamente. Y en el corte sagital y coronal en P1 observamos señalizado surco central con la flecha violeta y con las flechas blancas la circunvolución precentral. Ahora vamos a pasar al lóbulo temporal y con igual concepto que el lóbulo frontal vamos a encontrar tres circunvoluciones: circunvolución temporal superior, media e inferior, las cuales se encuentran divididas por dos surcos de disposición horizontal, el surco temporal superior y el surco temporal inferior. Van a encontrar señalizados en el corte sagital, axial y coronal los tres surcos con las tres circunvoluciones con las flechas roja, verde y celeste respectivamente. En el lóbulo parietal, en la cara externa, vamos a encontrar, para que sea más fácil para ustedes como referencia, posterior al surco central o cisura de Silvio, vamos a encontrar el giro postcentral, y posterior vamos a encontrar la circunvolución supramarginal y el surco intraparietal. No sé si se entiende, estoy comenzando a describir primero los surcos para que entendamos las divisiones entre las circunvoluciones. Nosotros vamos a seguir a la fisura de Silvio hasta el final y nos vamos a chocar con la circunvolución o giro supramarginal, y por encima y por detrás vamos a encontrar a la circunvolución angular señalizada con la flecha verde. Lo mismo en estos cortes coronales señalizados con la flecha roja. Pueden observar a la altura del atrio ventricular, que esa es una buena referencia para que ustedes más o menos sepan a qué altura del parietal están localizados. Van a encontrar la circunvolución supramarginal y a la circunvolución angular. Con respecto a la cara interna, empezando por el lóbulo frontal, vamos a tener separados con los diferentes números las referencias anatómicas. En los cortes sagitales, tanto del preparado anatómico, el esquema y los cortes sagitales T1 señalizado con el número 1, vamos a encontrar la circunvolución frontal interna. Por detrás y señalizado con el número 2, vamos a encontrar el lobulillo paracentral. La flecha blanca está señalando al surco central. Fíjense que es lo que todos conocemos como muesca del surco central, que es un surco pequeño, profundo, bien delimitado, que va a separar el frontal del parietal. Señalizado con el número 3, encontramos
a la precuña, señalizado con flecha verde, tenemos entonces a la cisura parieto-occipital interna y señalizado con la flecha amarilla tenemos a la cisura calcarina, que ya estábamos hablando a nivel del lóbulo occipital. Por lo tanto, por atrás y por debajo de la cisura parieto-occipital ya nos vamos a encontrar en el lóbulo occipital y tenemos señalizado con el número 4 la cuña del occipital y con el número 5 la circunvolución lingual, que es la circunvolución más inferior del lóbulo occipital. Señalizado con el punto negro encontramos la circunvolución del cíngulo o del cuerpo calloso que, como su nombre le indica, rodea al cuerpo calloso. Con respecto a la cara inferior o basal, vamos a comenzar por el lóbulo frontal, donde vamos a encontrar los giros, las circunvoluciones rectas o los giros orbitarios, teniendo el giro recto señalizado con la flecha amarilla y con la flecha roja vamos a encontrar señalizado tanto en el esquema como en la resonancia en tiempo T1 el surco olfatorio, por donde discurre el nervio olfatorio. Las circunvoluciones orbitarias o giros orbitarios hacia lateral con respecto a esta circunvolución y al surco olfatorio se dividen en tres: circunvolución o giro orbitario anterior, lateral y posterior. Con respecto a la cara inferior en el sector temporo-occipital, tenemos varias estructuras que son importantes referencias anatómicas para poder ubicarnos y describir nuestras lesiones que vamos a describir en las demás clases. Señalizado con la flecha roja en el corte de resonancia magnética a nivel central y en el esquema, vamos a encontrar al uncus o la cabeza del hipocampo. La circunvolución parahipocampal la van a encontrar en las resonancias magnéticas en axial y en el esquema, señalizado con la flecha amarilla. Y con la flecha celeste podemos encontrar a la circunvolución lingual, que ya estamos hablando del lóbulo occipital. Por delante, y en el corte de la derecha señalizado con la flecha roja, vamos a encontrar a la amígdala. Con respecto a la cara inferior o basal, temporo-occipital, podemos ver en estos cortes coronal y sagital y el preparado anatómico, la cabeza del hipocampo, la circunvolución que se encuentra inmediatamente por debajo, que es la circunvolución parahipocampal. Si estuviésemos viendo un corte axial, se encontraría medial al hipocampo, y la circunvolución parahipocampal se separa por el surco colateral señalizado con la flecha verde. Esto es importante, este lóbulo, que es el lóbulo de la ínsula, lo vamos a encontrar localizado en la profundidad de la cisura de Silvio. Si nosotros abrimos la fisura de Silvio, vamos a encontrar este lóbulo profundo, que está conformado por circunvoluciones insulares cortas y circunvoluciones insulares largas. En un corte axial y coronal, como recién dijimos, lo encontramos en la profundidad de la cisura de Silvio y sabemos que va a estar conformado por el opérculo de los tres lóbulos frontal, parietal y temporal. Señalizado con la flecha verde, encontramos el opérculo frontal, con la flecha amarilla el opérculo parietal y con la flecha roja el opérculo temporal. Esta área opercular es la que conforma o rodea al lóbulo de la ínsula. Respecto a la configuración interna del cerebro y hablando en rasgos generales, nosotros sabemos que el cerebro está conformado por sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris puede estar clasificada en sustancia gris superficial o profunda. Sustancia gris profunda encontraremos en los ganglios basales. En este caso, señalizados tenemos la cabeza del caudado con flechas negras y tenemos también al putame. Con flechas grises encontramos señalizadas la sustancia gris superficial o corteza cerebral. Y la sustancia blanca profunda, vamos a ver que se clasifica en distintos tipos, los vamos a ver a lo largo de los charlas de anatomía que vamos a ver. Y tenemos, por ejemplo,
las que conforman la cápsula interna, el cuerpo calloso, la comisura blanca anterior y posterior y fibras de asociación. Con respecto a la anatomía topográfica, lo que nosotros tenemos que saber es que el endocráneo lo podemos repartir en tres áreas: la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. La fosa craneal anterior se ubica sobre ambas órbitas. Tiene como límite anterior al hueso frontal y a la crista gali, y como límite posterior las alas menores del esfenoides y el surco quiasmático. Como describimos al principio, el contenido vuelve a ser los sectores anteroinferiores de ambos lóbulos temporales que se apoyan sobre las órbitas, los bulbos y las cintillas olfatorias. Con respecto a la fosa craneal media, los límites, bueno, el límite anterior va a ser el límite posterior de la fosa craneal anterior. El límite posterior de la fosa craneal media está compuesto por la porción petrosa del hueso temporal y la lámina cuadrilátera del esfenoides. Y el piso es el cuerpo y las alas mayores del esfenoides. ¿Qué contenido tenemos? Los lóbulos temporales a ambos lados, los senos cavernosos y la glándula hipofisaria. En la fosa craneal posterior tenemos como límite anterior el borde posterior del peñasco y como límite posterior al hueso occipital. El contenido es el tronco encefálico y el cerebelo. Para conversar un poco sobre las cubiertas meníngeas, nosotros sabemos que las meninges están conformadas por tres capas: la dura madre, la pía madre y la aracnoides. Para que ustedes recuerden, como reglas mnemotécnicas, es fácil pensarlo a partir de la dura madre. Dura está pegada al hueso, es la masa externa. ¿Sí? Y pía madre es la que está pegada al cerebro, sigue los surcos y las cisuras. En el medio tenemos a la aracnoides. Pía madre y aracnoides están pegadas entre sí. Podemos encontrar en el espacio subaracnoideas, trabéculas y granulaciones, que lo vamos a ver ahora en las demás diapositivas. Señalizado con flechas rojas les mostramos unos espacios perivasculares dilatados. El espacio perivascular es un espacio virtual que a veces se transforma en real, por ejemplo, en este caso en esta resonancia, donde lo vemos lleno de líquido, que rodea a las estructuras vasculares que discurren desde la pía madre hacia la profundidad cerebral. Con respecto a la dura madre, las estructuras que debemos conocer son la hoz del cerebro o falz y la tienda del cerebelo o tentorio. Va a tener una capa perióstica, que es la que está pegada al hueso, y una capa meningea, que es la interna. Señalizado con la flecha roja, entonces vemos a la hoz cerebral. Señalizado con la flecha verde, encontramos al tentorio. En cortes coronales visualizado a ambos lados del cerebelo, por encima. Y en el corte sagital lo vemos como una única lámina supracerebelosa. La dura madre tiene repliegues en su interior en donde se encuentran los senos venosos o los senos venosos intracraneales. Ellos son el seno sigmoideo y el seno transverso, que son iguales y hay dos a ambos lados. Y después tenemos los senos que son individuales, como el seno longitudinal superior, el seno longitudinal inferior y el seno recto. Todas estas estructuras confluyen en la prensa de erófilo o confluencia venosa. Con respecto a la aracnoides, como antes les mencionaba, tenemos que saber que podemos encontrar trabéculas aracnoideas, espacios subaracnoideos y cisternas subaracnoideas. En el esquema de la izquierda, en la resonancia magnética central, podemos ver cómo es una granulación aracnoidea. Muchas veces se confunden porque estas granulaciones se proyectan hacia el interior de los senos venosos y muchas veces son confundidas con trombosis, porque una vez que administramos el gadolinio los vamos a ver como un área de defecto de relleno. ¿Por qué? Porque es una estructura que no pertenece a la dura madre, sino que la atraviesa y la ocupa desde la aracnoides.
Fíjense en el esquema y ahí van a poder verlo de mejor manera y les va a quedar más claro. Las cisternas subaracnoideas son espacios líquidos que se comunican entre sí. ¿Cómo las clasificamos? Como cisternas anteroinferiores y posterosuperiores, según su localización. Las cisternas anteroinferiores son la cisterna supracelar, la cisterna de la lámina terminal, la cisterna pericallosa, cisternas paracelares y cisternas laterales o silvianas. En cuanto a las cisternas posterosuperiores, encontraremos a la cisterna magna o cerebelo-vulvar, la cisterna vulvar, la cisterna pontina, cisterna ísmica o circunmesencefálica y la cisterna cuadrigeminal o de la vena cerebral magna. La cisterna supracelular, como su nombre le indica, se localiza por encima de la glándula hipofisaria y está dividida centralmente por el tallo glandular. En estas resonancias en T2 tenemos secuencias T2 pesadas, fiesta y T2 turboespineco convencional en el centro, en coronal, donde vemos señalizadas con las flechas rojas la cisterna de la lámina terminalis y la cisterna pericallosa. En estas imágenes axiales y sagitales de resonancia magnética podemos ver a la izquierda la cisterna vulvar y señalizado con las flechas blancas las arterias vertebrales. En el centro vamos a encontrar la cisterna cerebelo-vulvar o cisterna magna, señalizado con la flecha roja. Las cisternas pontinas las clasificamos en cisternas central y lateral o cisternas del ángulo pontocerebeloso. Las cisternas pontinas laterales las tienen señalizadas en la primera imagen de la izquierda y la cisterna central o pontina central, que es por donde discurre el tronco basilar, en las dos imágenes de la derecha. Esta es una regla mnemotécnica que también les puede servir. El Club Atlético Independiente es un club de fútbol de primera división de Argentina y sus siglas son CAI con mayúscula. Entonces, con esta sigla podríamos resumir las cisternas mesencefálicas, la cisterna cuadrigeminal, como su nombre le indica, en la primera imagen de la izquierda, en relación a los tubérculos cuadrigéminos. La cisterna lateral mesencefálica o ambiens, señalizada en la imagen central, y después tenemos la cisterna interpeduncular, que esa es la más fácil, la que todos conocen, entre ambos pedúnculos cerebrales. Ahí. También podemos llamarlas como perimesencefálica, crural o interpeduncular. Intercrural se le dice también a la interpeduncular. La interpeduncular, ya saben cuál es, señalizada con las flechas rojas, o también llamada intercrural. ¿Por qué? Porque está en el medio de las dos cisternas plurales, que son las cisternas líquidas que bañan los pedúnculos cerebrales. Hacia el costado y hacia atrás vamos a encontrar la cisterna perimesencefálica y por encima a la cisterna cuadrigeminal en relación al tectum mesencefálico y a los tubérculos cuadrigéminos. Con respecto a las cavidades ventriculares, ustedes saben que el sistema ventricular está conformado por dos ventrículos laterales, un tercer ventrículo, un acueducto mesencefálico y un cuarto ventrículo. Los ventrículos laterales son dos, son idénticos y hay uno localizado en la profundidad de cada hemisferio cerebral. Están compuestos por un asta anterior, un cuerpo, un asta posterior, un asta inferior y una encrucijada o atrio ventricular. Están señalizadas las diferentes porciones con las flechas, ¿sí? Por ejemplo, con la flecha amarilla tenemos el asta temporal, con la flecha verde el asta occipital posterior, y después tenemos señalizados el cuerno frontal con la flecha blanca y con la flecha negra el cuerpo ventricular. El círculo negro nos está indicando la encrucijada o atrio del ventrículo lateral. En estos cortes axiales y coronales también vamos a tener señalizados las diferentes porciones de los ventrículos laterales. Los dos cuernos frontales, señalizados por la flecha negra, encontramos al cuerpo del ventrículo lateral y vamos a ver las descripciones de las relaciones anatómicas. El techo de los ventrículos laterales está conformado por el cuerpo calloso. Lateralmente en las astas frontales vamos a encontrar la cabeza del núcleo caudado
y central y adelante vamos a tener la comisura blanca anterior. A esta altura, en este corte, podemos ver señalizado con la flecha amarilla el asta temporal del ventrículo lateral en relación con el hipocampo, señalizado con el asterisco, y las mismas referencias que mencionamos antes con la flecha verde. En la imagen de la izquierda tenemos la comisura blanca anterior, después tenemos la cabeza del núcleo caudado y el cuerpo calloso. Con el círculo encontramos la encrucijada o atrio ventricular. Ahora pasamos al tercer ventrículo y nosotros sabemos que el tercer ventrículo se comunica con los ventrículos laterales a través del foramen de Monro o interventricular, señalizado con la flecha roja en el corte sagital pesado. El tercer ventrículo es una estructura con contenido líquido que pertenece al sistema ventricular, es única y se encuentra centralmente ubicado en la profundidad del diencéfalo. Las estructuras de la línea media que se encuentran en relación con el tercer ventrículo, podemos encontrar los pilares anteriores del trígono señalizados con la flecha verde, la comisura blanca anterior señalizada con la flecha amarilla y el quiasma óptico señalizado con la flecha roja. En estos cortes axiales podemos ver visualizadas la comisura blanca anterior con la flecha blanca y con el círculo amarillo, que son las referencias importantes, vamos a tener a ambos lados del tercer ventrículo al talo. Señalizado con la flecha verde, en la primera imagen axial de la izquierda encontramos a Moon. Los recesos del tercer ventrículo los podemos clasificar en anteriores y posteriores. Los recesos anteriores tenemos el receso preóptico y el receso infundibular, y los recesos posteriores tenemos el suprapiñal y el receso piñal. Con respecto al cuarto ventrículo, sabemos que se comunica con el tercero a través del acueducto de Silvio o acueducto mesencefálico y se encuentra en relación con la protuberancia y el bulbo a nivel del piso del cuarto ventrículo. Por detrás, o lo que llamamos el techo del cuarto ventrículo, vamos a encontrar señalizados con las flechas el velo medular superior e inferior, señalizados con las flechas rojas y verdes. El cuarto ventrículo se encuentra en relación con el cerebelo por detrás y se va a comunicar con las cisternas peritroncales a través de los forámenes de Luschka, que son dos anteroinferiores, y por un foramen inferposterior, el foramen de Magendie, se va a comunicar en este sentido con el conducto centroependimario medular y la cisterna infracerebelosa. Hasta aquí llegamos con la primera parte de la clase de anatomía, donde repasamos la configuración externa e interna cerebral, los espacios líquidos cisternales y las cavidades ventriculares. Terminamos con esta frase que siempre me gusta utilizarla cuando hablamos sobre anatomía cerebral, porque nosotros decimos que la función se adapta a la forma. Y esto es importante para nosotros porque si no sabemos cómo está constituido, o sea, cómo es la forma de una estructura, no podemos entender cómo se deforma, es decir, cómo se altera, ya sea su función o su aspecto macroscópico. Los dejo por hoy y seguimos en la segunda parte de anatomía. En la próxima charla, cualquier duda o inquietud pueden comunicarse conmigo a través de las vías que les dejo en la pantalla. Que tengan buenas tardes.